Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida a otro nuevo podcast que surge con la idea de poder compartir con ustedes herramientas de esta maravillosa ciencia para poder potenciar y para poder aplicar en nuestro día a día. Mi nombre es Natalia, soy psicóloga, vicepresidenta de la asociación y hoy tengo el placer de compartir este espacio con Marisol Lodeiro, nuestra nutricionista, y con Mariana Gutiérrez, nuestra profe de funcional y de pilates, que también van a estar compartiendo con nosotros un montón de herramientas, de estrategias y de ideas para poder empezar a aplicar y para poder empezar a desarrollar en nuestro día a día. Quisiera iniciar este podcast compartiendo con ustedes un tipo de comunicación que quizás se está empezando a hacer notar más o que estamos empezando a escuchar más, y se trata de la asertividad. Y quizás se pregunten de qué se trata este tipo de comunicación o con qué nos podemos encontrar, qué herramientas nos ofrece, qué estrategias diferentes podemos empezar a utilizar para comunicarnos con quienes nos rodean. Y cuando empezamos a hablar de la asertividad, hay una palabra que es fundamental y que considero que es la base y el sustento de este tipo de habilidad social, y que es el respeto. El respeto no solamente por nuestras ideas, por nuestros pensamientos, por nuestras opiniones y por nuestros deseos, sino también el respeto de la otra persona, del otro quien está enfrente quizás de esa mesa, de esa conversación, y con el cual queremos entablar una charla, con el cual queremos quizás llegar a algún acuerdo, poder establecer algún tipo de compromiso. Entonces, a partir de esta base fundamental del respeto, se desarrolla esta comunicación, que lo que nos permite es expresarnos desde la sinceridad, desde la honestidad, desde lo más íntimo de nosotros y desde el cuidado de lo que realmente deseamos, sin herir, sin dañar, sin perjudicar a quien tenemos enfrente. Entonces nos posicionamos desde un lugar diferente, que desde la ira, desde la bronca, desde la vergüenza, la culpa, y podemos empezar a hablar y podemos empezar a expresarnos desde el cuidado y desde la igualdad, para poder ser muy sinceros y establecer límites claros en función de aquello que queremos, aquello que deseamos, aquello que es importante para nosotros y todo aquello que ya no deseamos, que ya no queremos, y donde queremos establecer un límite claro, ¿no? Donde queremos establecer un punto de diferencia. Entonces, cuando hablamos de asertividad, la idea es poder ser conscientes y estar en contacto con nuestras emociones, de poder realmente reconocer, identificar y saber qué es lo que queremos, cuál es ese objetivo, cuál es ese punto que va a ser el norte, que va a ser nuestra brújula, que va a dirigir la conversación. Y en función de esto surgen distintas ideas y distintas estrategias para poder aplicar. Las primeras tienen que ver con la preparación personal, en cómo nos sentimos nosotros, desde qué lugar vamos a hablar, qué palabras vamos a utilizar, cómo va a ser nuestra postura, cómo va a ser nuestra corporalidad, vamos a mirar a la otra persona a los ojos, vamos a hablar en primera persona, haciéndonos cargos de lo que queremos decir, de qué son nuestras opiniones, de qué son nuestras ideas y de qué son nuestros deseos. Asimismo, vamos a tomarnos la pausa para poder escuchar a quien tenemos enfrente, vamos a generar la posibilidad del feedback, del ida y vuelta, y vamos también a permitir esto de la repregunta. Si hay algo que no queda claro, si hay algo que no fue específico, si hay algo que no se entendió, tenemos la posibilidad de volver a preguntar. Discúlpame, no entendí lo que dijiste. Cuando hablas de esto, ¿te estás refiriendo a tal cosa o te estás refiriendo a otra? Entonces, lo que generamos y lo que permitimos es, primero, la posibilidad de un intercambio, de una fluidez, de un ida y vuelta, pero también lo que vamos a favorecer es que no haya malos entendidos, que haya la menor cantidad de ruidos y de dificultades en la comunicación. Entonces, estas son las preparaciones personales que tienen que ver con nuestra postura y con la corporalidad. Pero también hay otras que tienen que ver con las emociones y que tienen que ver con nuestra disposición interna. Y esto tiene que ver con nuestra emocionalidad, con ese mundo rico, con ese mundo tan complejo que habita en nosotros y que muchas veces hace que nos cerremos, que nos posicionemos desde un lugar de rigidez y de dificultad para poder realmente mostrar o quizás expresar nuestra mejor versión. Y en función de esto, la idea es plantearnos desde la autoconfianza, de tener seguridad en lo que queremos decir, de tener claridad de por qué eso que queremos expresar es importante para nosotros y cuál va a ser el beneficio que va a aportar a esta nueva relación o a este vínculo que ya sostenemos.
También es importante ser esto de autoconscientes, ¿no? De nuestra emocionalidad. ¿En qué lugar estamos? ¿Vamos a hablar desde un lugar de cuidado? ¿Estamos desde un lugar tranquilo? ¿Vamos a expresarnos desde un espacio rico de apertura o por el contrario, estamos enojados, estamos agotados, estamos frustrados? Entonces probablemente todo lo que digamos, todo lo que hablemos va a surgir desde un lugar quizás agresivo o desde un lugar de frustración. Entonces también reconocer estas pequeñas señales internas nos van a permitir habilitarnos a poder sostener esa conversación o por el contrario preservarnos y también elegir, que es fundamental, la elección del momento en el cual vamos a hablar, el momento en el cual vamos a plantear la conversación, porque es muy importante tener el tiempo, tener el espacio, que no nos vayan a interrumpir, que no sintamos que el tiempo nos está apretando, que el tiempo nos viene corriendo, porque si no, no va a ser rica la conversación y probablemente no sea productiva, con lo cual el objetivo de la asertividad queda un poco desdibujado y hasta quizás se pueda perder. Espero que estas pequeñas ideas te hayan servido, te puedan permitir reflexionar, quizás empezar a evaluar desde qué lugar estás hablando. Y ahora quiero cederle la palabra a Marisol, que nos va a hablar del hambre emocional, que es un concepto que me parece fascinante y que me parece muy interesante que puedas explayar, Marisol. Así que te cedo la palabra y muchas gracias a todos por estar ahí escuchándonos atentamente. Hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias Natalia por la bienvenida. Les quería contar, mi nombre es Lodeiro Marisol, soy nutricionista, soy miembro de la Asociación Argentina de Psicología Positiva y en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que es el hambre emocional, ya que esto de, como me preguntaba Natalia, de esto de comer por angustia o por ansiedad, es justamente un hambre emocional. Entonces lo vamos a definir como una sensación o un impulso que nos lleva a comer sin que existe una necesidad fisiológica, ¿sí? Es esto de comer sin hambre, de forma impulsiva y descontrolada. Y el motivo principalmente siempre es el aburrimiento, el enojo, la angustia, la ansiedad, ¿sí? Estas emociones negativas en relación al hambre tienen un efecto, ¿sí? Que define como es comer, ¿sí? Desear un alimento en respuesta a una serie de emociones negativas y que no necesariamente tienen que ver con esto que les decía antes de tener hambre. Estos mecanismos entonces son alterados principalmente por la ansiedad o la depresión o la angustia y se sabe que también que un aumento del cortisol o del estrés crónico, ¿sí? Que tienen como una cierta relación uno con el otro, también crean una serie de efectos adversos que se van a terminar desarrollando en un hambre emocional, ¿sí? El hambre emocional es una condición que se va a crear en un contexto perfecto para el desarrollo de un síndrome metabólico. ¿Por qué decimos esto? Porque al estar comiendo una cantidad excesiva de alimentos que no son los que necesitamos, ¿sí? Por necesidad de hambre, ¿sí? Muchas veces es un descontrol muy fuerte, ¿sí? Se puede desarrollar diabetes, diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión y el conjunto de todas estas enfermedades son el síndrome metabólico que también afecta a estas enfermedades cardiometabólicas, ¿sí? Entonces, ¿cómo reconocerlo? ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando lo reconocemos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? De primera medida tenemos que tener en cuenta que aparece de manera repentina, es ahora, es ya, ¿sí? Es la necesidad de un alimento específico, ¿sí? No lo podemos posponer y si lo posponemos lo que nos va a dar es angustia, ¿sí? Y siempre está influenciado por nuestro estado de ánimo. Aparece en cualquier momento del día, no importa si nosotros ya comimos recién y nos aparece este hambre o no comimos, ¿sí? Eso es indistinto, aparece en cualquier momento del día. Y no vamos a presentar ningún síntoma, ¿sí? Como dolor de cabeza, sensación de vacío en el estómago, hambre, no tenemos nada de todo eso, ¿sí? Es importante que entendamos que con el tiempo desaparece. Si nosotros focalizamos la atención en otro lado, podemos no caer, ¿sí? Que no nos gane en este hambre emocional y no caer en esto, ya que el sentimiento final de todo este proceso es la culpa, ¿sí? Es otra emoción negativa que no queremos que aparezca porque es un círculo vicioso. Ahora bien, ¿qué herramientas podemos tener para que este hambre emocional no nos gane y poder llevar a cabo el día?
Mantener una rutina en la alimentación, respetar las comidas, tener horarios si es posible, ¿sí? En estos tiempos en los que estamos mucho tiempo en casa, capaz podemos diagramar mucho mejor los horarios. Comer en un lugar tranquilo y sin distracciones. Es importante no estar mirando la tele, conectarnos con la comida, ¿sí? Mantener una buena hidratación. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos hambre con sed, ¿sí? Lo más importante es que tengamos en cuenta que cuando aparece esto, cambiar la perspectiva, ¿sí? Podemos buscar alguna alternativa para que este hambre no nos gane. ¿Y qué puede ser eso? Puede ser bailar, leer un libro, pintar, ir a hacer otra cosa, actividad física, llamar por ejemplo a algún amigo o a algún familiar, ¿sí? Algo que nos cambie la perspectiva, nos cambie la visión y podamos que no nos gane este hambre emocional, ¿sí? Otras de las herramientas es poder reconocer cuáles son esas emociones, ¿sí? Y anotarlas. Tener en cuenta cuando reconocemos que nos pasa esto, bueno, poder ver qué emociones son las que nos despertó todo esto. Escuchar y sentir y tomar las decisiones también nos empodera, ¿sí? Y nos hace entendernos como somos, ¿sí? En nuestro cuerpo. Tendríamos que cerrar los ojos, respirar profundo, detenernos un instante y pensar si realmente es hambre o no, ¿sí? Podemos tomar un vaso de agua, a ver si calma. Anotar todas estas emociones que tenemos y registrarlas, lo que nos hace es tomar conciencia de esto, ¿sí? Entonces, lo que yo les digo como conclusión es que se puede crear un contexto propicio para el acceso a múltiples patologías cardiometabólicas si desarrollamos el síndrome metabólico de manera continua, ¿sí? Podemos desarrollar obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, ¿sí? Y esto es lo que realmente no queremos porque también acarrea ciertas emociones, ¿sí? Por otro lado, lo que se presenta como una gran alternativa son el ejercicio físico, ¿sí? Es una alternativa que es no farmacológica, ¿sí? Y que nos da muchísimos beneficios y muchísimas herramientas para poder sacarnos de este ambiente obesogénico, que se le dice porque es como continuamente nos están bombardeando con emociones negativas, ¿sí? Entonces es una muy buena herramienta que ahora Mariana nos va a estar contando cómo son las hormonas y cuáles son las hormonas que nos ayudan a no tener hambre, que se desarrollan con la actividad física, y cuáles son las hormonas que no se desarrollan con la actividad física y nos hacen tener hambre. Les cuento que el 7 de noviembre vamos a estar en un congreso en el que voy a seguir hablando de hambre emocional y les voy a contar cuáles son los alimentos que nos ayudan a bajar la ansiedad, ¿sí? Y todas herramientas para poder ganarle a este hambre emocional que se está desarrollando mucho en estos tiempos. Les mando un beso grande, los dejo con Mariana, así les puede contar todo lo de las hormonas, que es muy interesante y nos va a servir mucho para poder no desarrollar este hambre emocional. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, les mando un beso grande y los dejo con Mariana. Chau, chau. Mi nombre es Mariana Gutiérrez, soy embajadora de la Asociación Argentina de Psicología Positiva, instructora de Pilates Reformer, Pilates Mat, entrenamiento funcional. Soy miembro activo de Bienestar Comunidad. Hoy vamos a hablar sobre los deportes que nos quitan el hambre y que nos dan un hambre emocional. A veces los efectos del deporte para perder peso se ven cancelados por un aumento de apetito. Todo indica que ciertos deportes hacen aumentar el apetito más que otros. Algunos pueden suprimirlo, otros pueden darnos un hambre atroz. A veces no te ha pasado que has venido de correr o del gimnasio, de entrenar tranquilamente, y llegás como decís, pero tengo hambre. Bueno, quizás en otras ocasiones te haya ocurrido lo contrario. Todo ese ejercicio te ha quitado el hambre. ¿Qué nos está ocurriendo? Sería la pregunta. Se supone que gastar nuestra energía te hace quemar grasa y recuperar esa energía. Sin embargo, la relación entre el ejercicio, dieta y el apetito es muy compleja. A veces funciona de una forma que no te esperás
Si nos creemos el modelo del cuerpo humano, todo debería ser muy fácil. Vas gastando su relleno a lo largo del día y a veces reposar es donde nos permitiría tener el hambre. Entonces, cuando tenemos hambre, ¿qué tenemos que hacer? Lo malo es que parece fácil, pero lo cierto es que hay personas que comen de todo lo que quieren y mucho más de lo que su cuerpo teóricamente necesita y no acumulan grasa, por el contrario. Y hay otras personas que comen poco para su peso y engordan 1 kilo con solamente pasar por la puerta de la panadería. Y aparte, tienen hambre permanentemente. Lo pasan muy mal a la hora de controlar su apetito. Se ha estudiado y se compararon 2 parámetros, intensidad y duración. Unos hacían ejercicio durante 55 minutos y otros durante 36 moderados. ¿Sí? Quemaban las mismas calorías que los que hacían intensos. Entonces, otros corrían 45 minutos, otros 90, ¿sí? Otros estaban sentados 1 hora y media, ¿sí? Todo esto para comprobar cómo afectaban estos ejercicios al apetito. Se midieron las concentraciones de la grelina, la hormona que despierta el hambre, y la leptina, la que nos indica cuando hemos comido bastante. Por eso la grelina sube cuando tenemos hambre. Los resultados fueron: las concentraciones de grelina eran bajas en quienes hacían ejercicios intensos que en quienes hacían ejercicio moderado. Es decir, para el mismo gasto calórico, el ejercicio intenso quitaba el apetito, mientras que el moderado lo aumentaba. Por eso el ejercicio intenso es más efectivo para quemar grasas y te ayuda a controlar el apetito. Como todas las funciones residen en nuestro cerebro, el apetito es muy complejo. Pero cada vez tenemos más pistas como para poder usar nuestra dieta y nuestra actividad física para controlar los impulsos de comer. Gracias Marisol, gracias Mariana, qué rico, qué interesante todo lo que hemos descubierto hoy, toda la información que hemos recibido. Les agradezco muchísimo por su generosidad, por ser tan abiertas, por ser tan claras y por siempre brindar herramientas para que podamos crecer y para que podamos desarrollarlos. A ustedes que están del otro lado les agradezco muchísimo la atención, les agradezco la constancia, les agradezco que nos brinden este ratito de su tiempo para que podamos llegar a sus hogares y quizás también brindarles algunas herramientas para que puedan aplicar. Me despido, les dejo un beso muy grande y les deseo que tengan una excelente semana. Nos vemos en el próximo podcast.